Bienvenidos, guardianes de los secretos y exploradores de lo oculto, a este rincón donde la luz del conocimiento busca disipar las sombras de lo desconocido. Prepárense, porque hoy nuestra brújula espiritual nos señala un destino tan vasto como misterioso, un lugar donde el aliento de la naturaleza es un susurro ancestral y cada hoja es un guardián de secretos milenarios, la majestuosa e inexplorada Amazonía. Imaginen, si pueden, una selva que respira, que vive, que oculta entre sus verdes profundidades no solo una biodiversidad sin igual, sino también relatos que desafían la lógica, presencias enigmáticas que caminan entre los árboles más antiguos, y misterios tan profundos como sus ríos caudalosos. Desde tiempos inmemoriales, las tribus que habitan este pulmón del mundo han tejido un tapiz de mitos y leyendas, historias que no son meros cuentos, sino advertencias, veneraciones y ecos de verdades olvidadas. Adentrarse en la Amazonía es despojarse de la certeza y abrazar la posibilidad de lo insólito. Hoy nos sumergiremos en ese verde abismo para desvelar algunos de sus más perturbadores y fascinantes relatos. Prepárense para conocer al escurridizo Curupira, el protector de la selva con pies al revés, al aterrador Mapinguari, una bestia prehistórica que acecha en las sombras, al seductor Boto encantado, que baila entre dos mundos, a la colosal Yacumama, la madre de las aguas, a la mística madre del monte, la Sachamama, que encarna la esencia misma de la selva, al astuto Chuyachaki, el doble engañoso, a la Boitatá, la serpiente de fuego que protege los ríos, a los guardianes invisibles de las ciudades perdidas que susurran promesas de oro y conocimiento, al enigmático Anangá, el espíritu vengador que resguarda a los animales, al escalofriante Tunche, cuyo silbido acecha en la noche, y, finalmente, a la imponente cobra grande que moldea los ríos. La Amazonía nos llama, y sus secretos están a punto de ser revelados. No parpadeen, porque lo que está por venir podría cambiar para siempre su percepción de este mundo. El aire en la Amazonía es denso, cargado de humedad y del aroma de la vida salvaje, pero también de algo más, algo que no se ve, pero se siente. Es en este ecosistema vibrante, donde la línea entre lo tangible y lo místico se difumina, que nace el primer relato que hoy les comparto. Imaginen un sendero apenas visible, cubierto por una bóveda de hojas y ramas que apenas permiten el paso de la luz. Los sonidos de la selva son una sinfonía constante, el zumbido de insectos, el gorjeo de aves exóticas, el lejano rugido de un jaguar. Pero de repente, esa sinfonía se interrumpe por un silbido agudo, un chasquido de ramas y unas huellas que van en la dirección contraria a la que esperas. Aquí, entre la espesura inexpugnable y los susurros del viento, mora la leyenda del Curupira. Se cuenta que este ser, de estatura pequeña, no más alta que un niño robusto, y con textura fuerte y musculosa, posee una piel recubierta de un pelaje verdoso, o a veces rojizo, semejante al musgo que crece en los troncos más antiguos o a la tierra húmeda de la ribera, y una cabellera hirsuta y desordenada, del mismo color que las hojas más frescas que brotan en primavera. Sus ojos, dicen, brillan con una inteligencia ancestral,
reflejando la sabiduría de milenios de selva, pero su rasgo más distintivo y desconcertante, aquel que lo delata y a la vez lo vuelve inalcanzable, son sus pies, que están orientados hacia atrás, con los talones apuntando hacia adelante. Esta peculiaridad no es una simple anomalía, una burla de la naturaleza. Es su principal y más ingeniosa herramienta para despistar y confundir a aquellos que osan invadir sus dominios. Se dice que el curupira nació de la misma esencia primordial de la selva, un espíritu antiguo y poderoso que fue dotado por los dioses de la misión sagrada de proteger a los animales, a los árboles y a toda la flora de cualquier daño. En un tiempo en que los humanos comenzaron a adentrarse en la Amazonía con avaricia en sus corazones, buscando riquezas efímeras, o simplemente cazando sin respeto por el ciclo de la vida, arrasando con todo a su paso, la selva misma clamó por un defensor, y así, de entre sus raíces más profundas, de la tierra misma que pulsa con vida, surgió el Curupira, la encarnación de la furia, la astucia y la sabiduría del bosque. Es el espíritu vengador contra la imprudencia, el eco de la selva que se defiende. El Curupira se manifiesta de formas diversas, siempre buscando la confusión y el desorientación de sus presas humanas para lograr alejarlas de sus protegidos. A menudo, su presencia es anunciada por ruidos extraños y discordantes, silbidos agudos que imitan de forma casi perfecta el canto de las aves, solo para distorsionarse en un tono inquietante, o golpes secos y rítmicos contra los troncos de los árboles, como si un leñador invisible trabajara incansablemente, pero sin seguir un patrón lógico, lo que termina por enloquecer a quienes lo escuchan. Los cazadores furtivos, los madereros que cortan sin piedad y sin permisos, y cualquier intruso que atente contra la vida de los animales y la naturaleza, son sus principales objetivos. Se dice que el Curupira los guía por caminos equivocados, haciendo que giren en círculos interminables, repitiendo el mismo trayecto una y otra vez, hasta que, agotados, deshidratados y desesperados, terminan perdidos sin remedio, o si tienen suerte, regresan a casa con el alma marcada por el pánico y la locura, incapaces de recordar cómo llegaron o cómo escaparon. A veces adopta la forma de un animal familiar, un mono que se escurre entre las ramas o un venado que salta ágilmente para atraer a sus víctimas más profundamente en la maraña vegetal, alejándolos cada vez más de la civilización. Los testimonios de los pocos que lograron escapar de su influencia y que pudieron recordar algo coherente hablan de un ser pequeño, pero imponente, con ojos brillantes que destellan malicia y astucia, que ríe con una voz gutural, casi un gruñido, mientras ve cómo sus víctimas se desorientan y caen en su trampa. Cuentan los ancianos de las tribus que para protegerse del Curupira, uno debe dejar pequeñas ofrendas de tabaco o cachaza en el camino, como un gesto de respeto a la selva y a sus guardianes, y nunca, bajo ninguna circunstancia, responder a sus llamadas o seguir sus huellas. Porque sus huellas
aunque perfectamente visibles en el lodo o la tierra, siempre apuntan en la dirección opuesta a la que se dirige, llevando a los incautos a una perdición segura, a un laberinto sin salida del que pocos regresan con su cordura intacta. Si alguna vez te encuentras en la profunda selva amazónica y escuchas un silbido que parece llamarte desde un lugar que no existe, o ves unas huellas extrañas que apuntan hacia donde ya caminaste, recuerda la leyenda del Curupira. No lo subestimes, ni te burles de su apariencia, pues su misión es proteger la selva a toda costa, y su método es la confusión, el engaño y el desespero. Su furia es tan implacable como la naturaleza que defiende. Y cuando las sombras de la noche se ciernen sobre el dosel arbóreo y los sonidos de la jungla se vuelven más intensos, más envolventes, quién sabe si ese pequeño pero formidable guardián no estará observándote desde la oscuridad, esperando tu próximo movimiento, listo para defender su reino. Pero la Amazonía no solo alberga guardianes con pies al revés. Sus profundidades ocultan bestias que parecen sacadas de un tiempo inmemorial, criaturas cuya existencia desafía la paleontología y sumerge a los exploradores en el más puro de los terrores. Deja que tu mente viaje a los rincones más remotos, donde la vegetación es tan densa que el sol jamás llega al suelo, y la atmósfera se siente pesada, antigua, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Es allí, entre la bruma perpetua y el murmullo de ríos desconocidos, donde se susurra el nombre del Mapinguari. La leyenda del Mapinguari se alza como un eco de un pasado que se niega a morir. Se describe a esta criatura como un ser monstruoso, un gigante cubierto de un pelaje espeso y rojizo, con garras afiladas y una boca que exhala un aliento putrefacto, capaz de derribar a un hombre con su solo hedor. Algunas versiones hablan de un ojo en su frente o de una boca vertical en su abdomen. Su andar es pesado, retumbando en la tierra húmeda, y emite un rugido gutural que hiela la sangre. Los relatos sobre su origen son tan variados como las tribus que lo temen. Una de las versiones más extendidas entre los pueblos indígenas de Brasil y Bolivia sugiere que el Mapinguari no es una bestia cualquiera, sino una especie de perezoso gigante, un animal prehistórico que de alguna manera ha sobrevivido a la extinción, adaptándose a los rincones más inaccesibles de la selva. Otras leyendas lo vinculan con un antiguo chamán que, buscando la inmortalidad o el poder absoluto, realizó un ritual prohibido que lo transformó en esta abominación, condenado a vagar eternamente por la selva, un recordatorio viviente de los peligros de la ambición desmedida. Sea cual sea su génesis, lo cierto es que el Mapinguari representa el temor ancestral a lo desconocido y a lo primitivo que aún acecha en el corazón salvaje de la Amazonía. Las manifestaciones del Mapinguari son siempre precedidas por una sensación de opresión en el aire, un silencio sepulcral que corta los sonidos habituales de la selva, como si la propia naturaleza contuviera el aliento. Luego se escuchan los pasos pesados, el crujido de ramas gigantes rompiéndose a su paso, y finalmente el olor nauseabundo
a carne en descomposición, tan intenso que provoca arcadas y debilidad. Los pocos que han tenido la desdicha de cruzarse en su camino y han sobrevivido para contarlo, describen un horror inenarrable, una criatura de proporciones colosales, que se mueve con una lentitud engañosa, pero una fuerza devastadora. Sus garras son capaces de desgarrar troncos de árboles y su grito es tan potente que puede desorientar y aturdir a sus víctimas, dejándolas vulnerables a su ataque. Se dice que el mapinguari es un depredador solitario, incansable en su búsqueda de alimento y que no teme a nada, ni siquiera al fuego, al cual, según algunos testimonios, es inmune. Los exploradores y caucheros que se aventuraron en las selvas de Acre o Rondonia en el pasado regresaban con historias de encuentros aterradores, de compañeros desaparecidos sin dejar rastro, o de refugios destrozados por una fuerza descomunal. Los relatos más escalofriantes hablan de que es casi imposible escapar si ya ha detectado tu presencia, y que la única esperanza es intentar despistarlo o rezar para que su atención se desvíe. Se dice que si escuchas su rugido, es mejor no moverse, hacerse el muerto, y esperar que pase de largo, pues cualquier movimiento puede sellar tu destino. La existencia del mapinguari sigue siendo un debate entre la criptozoología y la ciencia. ¿Será un vestigio del pasado, una especie que aún elude a la modernidad? ¿O es una manifestación de los miedos más profundos de quienes se atreven a pisar la tierra virgen de la selva? Sea lo que sea, la próxima vez que te adentres en un bosque primario y sientas el aire pesado con un olor fétido y un silencio que no es natural, recuerda que no todos los depredadores de la selva tienen nombre conocido, y algunos son tan antiguos como la propia tierra. La Amazonía, con su inmensidad de agua dulce y sus misterios acuáticos, nos invita a sumergirnos en relatos donde lo humano y lo animal se entrelazan de la forma más seductora y peligrosa. Imaginen los atardeceres sobre los ríos anchos y serenos, donde el cielo se pinta de naranjas y violetas, y las canoas se deslizan silenciosamente, dejando una estela en el agua oscura. Es en esas horas mágicas, cuando la luz se desvanece y el misterio emerge, que se cuenta la historia de un ser capaz de cruzar las fronteras entre el reino animal y el corazón humano, dejando a su paso el rastro de la pasión y la melancolía, el voto encantado. La leyenda del voto encantado es una de las más románticas y trágicas de la Amazonía, centrada en el delfín rosado de río, una criatura enigmática y hermosa que habita estas aguas. Se dice que en las noches de luna llena o durante las grandes fiestas populares en las riberas, como las festas juninas o los carnavales, este delfín se transforma mágicamente en un apuesto joven. Su origen se remonta a los tiempos antiguos, cuando los dioses de la Amazonía, quizás compadecidos por la soledad de las jóvenes ribereñas, o simplemente caprichosos, otorgaron a ciertos votos la capacidad de adoptar forma humana para vivir experiencias entre los mortales. Este joven, siempre vestido de blanco, con un sombrero para ocultar
su orificio nasal superior, que en forma humana se convertiría en un pequeño orificio de respiración, y a menudo cojeando ligeramente para disimular su cola convertida en pie, emerge de las aguas para mezclarse entre la gente. Es un bailarín excepcional, un conversador encantador y un seductor irresistible, que cautiva a las muchachas con su mirada profunda y su sonrisa enigmática. Nunca se le ve con los pies descalzos, ni se quita el sombrero, pues estos son los únicos vestigios de su verdadera naturaleza, que no puede disimular por completo. Las manifestaciones del voto encantado son sutiles pero poderosas. Su presencia se nota por el aire de misterio que lo rodea, por la forma en que las jóvenes caen bajo su encanto sin apenas notarlo. Invita a las doncellas a bailar hasta el amanecer, las acompaña a pasear a orillas del río y las enamora con promesas y palabras dulces. Muchos relatos de embarazos inexplicables en las comunidades ribereñas son atribuidos al voto. Se dice que después de pasar la noche con una joven, justo antes del amanecer, el voto regresa al río, sumergiéndose y volviendo a su forma de delfín, dejando atrás a una mujer confundida, a menudo avergonzada, pero con el recuerdo de un amor fugaz y un misterio en su corazón. Las abuelas suelen advertir a sus nietas sobre los hombres desconocidos, especialmente aquellos que nunca se quitan el sombrero y tienen un andar peculiar. Los viajeros aseguran haber visto votos rosados, saltando y jugueteando cerca de las canoas después de una noche de fiesta en algún pueblo remoto, como si estuvieran despidiéndose de algo. Hay testimonios de jóvenes que juran haber amado a un hombre que desapareció sin dejar rastro al amanecer, solo para ver un delfín rosado nadar cerca de sus hogares al día siguiente. La creencia popular sostiene que los hijos del voto, si es que nacen, suelen ser niños excepcionalmente hermosos, con una conexión especial con el agua y una tendencia a la melancolía, y que a menudo poseen marcas sutiles que delatan su origen, como lunares extraños o una capacidad innata para la natación. Así que, la próxima vez que te encuentres en una fiesta a orillas de un río amazónico y un apuesto desconocido, de mirada profunda y sonrisa cautivadora, te invite a bailar, fíjate bien si lleva un sombrero que nunca se quita y un andar algo cojo. Porque las aguas del Amazonas no solo guardan peces y delfines, guardan también amores prohibidos y secretos que se hunden en el amanecer, dejando un rastro de enigma y un eco de latidos en el corazón. ¿Será solo una historia de advertencia para las jóvenes? ¿O un lamento de un ser que anhela la compañía humana, incluso si es solo por una noche? Pero si el río Amazonía es cuna de amores encantados, también es la morada de terrores colosales, criaturas cuya mera existencia desafía la imaginación y la supervivencia humana. Desplacen su mente ahora hacia los brazos más inexplorados del río, donde las aguas son tan turbias que ocultan sus verdaderos secretos y donde la espesura de la vegetación se cierra sobre sus orillas, creando túneles verdes y oscuros. Es en estos remansos, en estas lagunas olvidadas y en los tramos más profundos que reside el temor más grande de los navegantes y pescadores, la Yakumama. La Yakumama, cuyo nombre significa
madre del agua en quechua, es descrita como una anaconda gigantesca, de proporciones míticas, tan inmensa que su tamaño es casi incomprensible para la mente humana. Se dice que puede medir hasta 50 metros de largo, con un grosor que se asemeja al tronco de un árbol centenario y una cabeza del tamaño de una casa pequeña. Su piel está cubierta de escamas brillantes que varían entre el verde oscuro y el marrón rojizo, y sus ojos, dicen, son tan grandes como platos, con una mirada hipnótica y aterradora. La leyenda cuenta que la Yakumama es un espíritu ancestral de las aguas, una criatura primigenia que ha existido desde antes de que el hombre pisara estas tierras. Algunos relatos indígenas narran que ella es la guardiana de las profundidades, la que mantiene el equilibrio de los ríos y sus criaturas. Otros, sin embargo, la describen como un ser más oscuro, una encarnación del caos y la voracidad, nacida de la furia de un dios fluvial o de un acto de profanación que convirtió a una simple anaconda en esta pesadilla colosal. Se cree que su existencia está ligada a la salud de la selva. Mientras más pura y virgen sea el agua, más poderosa se vuelve. Su mera presencia es un presagio de peligro, una advertencia de que has entrado en un territorio que no te pertenece. Las manifestaciones de la Yakumama son aterradoras y a menudo letales. Los navegantes que se aventuran por sus dominios sienten una extraña calma en el agua, seguida de una repentina y poderosa corriente que los arrastra. La Yakumama no emerge por completo de las aguas, solo muestra una pequeña parte de su inmensa cabeza o una de sus crestas dorsales, semejando un tronco de árbol flotante o una pequeña isla. Pero el verdadero indicio de su presencia es un gigantesco remolino que crea en la superficie del agua, capaz de volcar canoas enteras y de arrastrar embarcaciones de mayor tamaño al fondo en cuestión de segundos. Su objetivo no siempre es devorar. A veces simplemente busca advertir, apartar a los intrusos de sus dominios. Pero si se siente amenazada o si el hambre la impulsa, no dudará en atacar. Los pescadores que lograron escapar de un encuentro narran con voz temblorosa cómo vieron desaparecer a sus compañeros, cómo sus botes fueron destrozados como si fueran juguetes, y cómo el agua hirvió con una furia incomprensible. Los ancianos de las comunidades ribereñas advierten que si uno se encuentra en un remanso inusualmente tranquilo y de repente siente una corriente extraña, es mejor no arriesgarse y dar la vuelta de inmediato. Se dice que la Yakumama puede arrastrar a sus víctimas a cuevas submarinas o a las profundidades de los cenotes, donde son devoradas o simplemente desaparecen para siempre. Los exploradores y cartógrafos de antaño que intentaron mapear los ríos más intrincados a menudo regresaban con relatos de criaturas inmensas que alteraban el flujo del agua y que podían engullir un hipopótamo de un solo bocado, relatos que fueron descartados como fantasías, pero que entre los locales se mantienen como verdades ancestrales. Así que, la próxima vez que observes un río amazónico y creas que conoces sus límites, recuerda la leyenda de la Yakumama. Sus aguas no son solo una vía, sino un mundo en sí mismo, y en sus profundidades se esconde un ser cuyo poder es tan inmenso
como su misterio. ¿Es una protectora de un ecosistema frágil o un depredador sin piedad? Solo las aguas conocen la verdad. ¿Y tú? ¿Te atreverías a navegar en silencio por sus dominios? Si las aguas profundas del Amazonas albergan a la Yacumama, la tierra misma, la selva en su totalidad, tiene su propia guardiana, un espíritu que encarna la fuerza vital y el misterio inescrutable de la naturaleza. Cierren los ojos e imaginen caminar por el sotobosque, donde la humedad lo envuelve todo y el aire se siente casi espeso por la vida que lo rodea. Cada paso es sobre un tapiz de hojas caídas, ramas rotas y raíces entrelazadas que forman una red inmensa. De pronto, la luz se atenúa aún más, el silencio se vuelve casi audible y una sensación de ser observado te eriza la piel. Es en estos momentos de profunda inmersión en lo salvaje donde se manifiesta la Madre del Monte, conocida también como Sachamama en algunas regiones. La Madre del Monte es la personificación de la selva misma, un espíritu primigenio y poderoso que resguarda el equilibrio de todo el ecosistema amazónico. Su apariencia es elusiva y cambiante, pues se dice que puede adoptar muchas formas. A veces, un árbol centenario y colosal, cuyas raíces se hunden hasta el corazón de la tierra. Otras veces, una gigantesca serpiente con cabeza de venado o incluso de mujer, tan grande que su cuerpo se confunde con los troncos y las lianas. O un ser humanoide, una anciana de piel curtida y ojos profundos, que emana una sabiduría milenaria. Su origen se pierde en la noche de los tiempos, en los mitos de creación de las primeras tribus amazónicas, quienes la veneraban como la deidad suprema de la vegetación, la proveedora de vida y la protectora de todos los seres vivos. Ella es la que nutre los ríos, la que hace florecer las plantas medicinales y la que vela por la fauna. Pero también es la que castiga la profanación, la destrucción y la avaricia. Su furia, cuando se desata, es tan implacable como un incendio forestal o una inundación devastadora. Se cuenta que ella es la que custodia los secretos de la selva, los lugares sagrados y las fuentes de vida más puras. Las manifestaciones de la Madre del Monte son más sutiles que las de otras criaturas, pero no menos aterradoras para quienes osan desafiarla. Su presencia se siente como un cambio abrupto en la atmósfera del bosque. Los sonidos de los animales se apagan, el viento deja de soplar y una densa niebla comienza a extenderse por el suelo. A los leñadores que talan sin permiso, a los cazadores que matan por deporte o a quienes intentan robar los recursos de la selva, la Madre del Monte los desorienta, los hace perder el camino, enviándolos a un laberinto sin salida. Puede hacer que los árboles se muevan y bloqueen el paso, que las lianas se enreden y atrapen a los intrusos, o que los animales más fieros se vuelvan contra ellos. Los relatos de quienes se encontraron con ella hablan de una sensación de pequeñez abrumadora, de estar ante una fuerza superior e incomprensible. Algunos afirman haber visto un árbol gigantesco que de repente abre un ojo, o una serpiente colosal que se mueve con la sutileza de una sombra entre la maleza, solo para desaparecer tan rápido como apareció. Los chamanes y curanderos de las tribus son quienes mejor comprenden y respetan a la Madre del Monte, pues solo a través de ella
pueden acceder a los conocimientos de las plantas medicinales y a la sabiduría ancestral de la selva. Ellos aconsejan siempre pedir permiso antes de adentrarse en sus dominios y jamás tomar más de lo necesario. Aquellos que desobedecen, cuentan los más viejos, jamás regresan o lo hacen con la mente perdida, incapaces de distinguir la realidad de las visiones que la Madre del Monte les impuso como castigo. La Madre del Monte no es un monstruo que devora, sino un espíritu que enseña a través del castigo, una guardiana que exige respeto y reciprocidad. ¿Es una leyenda para infundir temor y proteger la selva? ¿O es una entidad real, la conciencia misma de este ecosistema que pulsa con vida? La próxima vez que te adentres en un bosque profundo y sientas el silencio pesado, la atmósfera cargada de algo más que vida vegetal, recuerda que estás pisando un territorio sagrado y que la Madre del Monte podría estar observándote, evaluando tus intenciones. Y mientras la Madre del Monte teje su manto de misterio sobre la tierra, en los senderos más intrincados y las sendas menos pisadas de la selva, se esconde un engañador, un burlón que juega con la mente de los incautos y los lleva a la perdición. Imaginen una tarde calurosa y húmeda, el sol filtrándose apenas entre el dosel, y ustedes, agotados, deciden tomar un atajo en busca de una ruta más rápida. El sendero parece prometedor, pero hay algo extraño. Escuchan voces familiares, risas lejanas, el ladrido de un perro que reconocen. Pero al mirar al suelo, se encuentran con un rastro de huellas, unas que son de un pie humano y otras de un pie animal, quizás de venado o de jaguar, inexplicablemente unidas. En ese preciso instante, se han cruzado con la trampa del Chuyachaki. El Chuyachaki es un espíritu bromista y malévolo, una deidad menor de los bosques amazónicos, cuyo nombre en quechua significa pie desigual o pie mezclado. Se le describe generalmente como un ser de estatura pequeña, a veces con la apariencia de un anciano deforme, un enano o incluso un niño, pero siempre con un rasgo inconfundible y perturbador. Uno de sus pies es humano y el otro de un animal, a menudo un pie de cabra, un pie de venado o incluso una pezuña de cerdo. Se dice que su piel tiene un color terroso, a veces verdoso, como si estuviera hecho de la misma materia de la selva. El origen de este ser es incierto, pero la leyenda más extendida es que el Chuyachaki es un espíritu guardián de la selva, pero no uno benevolente como el Curupira, sino uno que disfruta engañando a los humanos. Algunos relatos sugieren que es un antiguo chamán que abusó de sus poderes, siendo condenado a vagar por la selva con una identidad fragmentada. Otros lo consideran una manifestación del lado oscuro y burlón de la naturaleza, un ser que se deleita en la confusión y el desespero ajeno, probando la resistencia mental de quienes se atreven a penetrar en su dominio sin el debido respeto. Su propósito principal es desorientar y perder a los viajeros, pero no para castigar la profanación, sino por pura diversión o para alimentarse de su miedo. Las manifestaciones del Chuyachaki son insidiosas y se basan en el engaño sensorial.
Se acerca a sus víctimas imitando las voces de personas conocidas, susurrando sus nombres o reproduciendo sonidos familiares como ladridos de perros, risas de niños o música para atraerlas más profundamente al bosque. Una vez que el incauto lo sigue, el Chuyachaki lo desorienta creando senderos falsos, moviendo árboles, haciendo que las brújulas fallen o que los GPS se vuelvan inútiles. La vegetación se vuelve densa de repente, el sol se oculta y el viajero se encuentra dando vueltas en el mismo lugar, una y otra vez. Testimonios de campesinos y viajeros perdidos relatan haber visto al Chuyachaki a la distancia, un ser pequeño y escurridizo que se esconde detrás de los árboles, asomándose brevemente para soltar una risa estridente y burlona antes de desaparecer. Algunos cuentan que han llegado a hablar con él, creyendo que es un lugareño, solo para darse cuenta, por su mirada vacía o su pie deforme, que están frente al espíritu engañador. Los que logran escapar de su hechizo o que son rescatados a menudo sufren de amnesia parcial o locura temporal, incapaces de recordar cómo se perdieron o cómo llegaron a salvo. Los ancianos y chamanes advierten que si uno se encuentra en la selva y escucha voces que lo llaman por su nombre o sonidos que no tienen una fuente clara, jamás debe responder. La única forma de confundir al Chulachaki, dicen, es hacer un ruido muy fuerte, una explosión o tirar fuego, pues le teme a las explosiones y al trueno. Si alguna vez ves sus huellas desiguales, date la vuelta y cambia de camino, porque seguirlo es firmar tu propia sentencia de extravío. El Chuyachaki nos recuerda que la selva amazónica es un lugar de belleza y asombro, pero también de engaño y trampas invisibles. Es un simple cuento para asustar a los niños y mantenerlos cerca de sus hogares. ¿O es una entidad real, un maestro de la ilusión que se divierte con la fragilidad de la mente humana? La próxima vez que te encuentres en un entorno natural y escuches sonidos que no cuadran o sientas una extraña desorientación, recuerda que no todos los caminos que se abren ante ti llevan a donde crees. Desde la tierra y el aire, los misterios de la Amazonía nos llaman, pero también lo hacen las llamas, el fuego elemental que en esta selva húmeda cobra una forma viva y aterradora. Imaginen la oscuridad más profunda de la noche amazónica, una oscuridad tan densa que parece que puedes tocarla. De repente, a lo lejos, en la vasta extensión de un río o pantano, una luz serpentea, un brillo fantasmagórico que se mueve con rapidez sin hacer ruido, casi como una estrella caída que ha decidido habitar las aguas. Es un fuego que no quema, pero atemoriza, una criatura forjada de la luz y el misterio, la Boitatá. La leyenda de la Boitatá, cuyo nombre proviene del tupi guaraní y significa serpiente de fuego o cosa de fuego, es un mito arraigado en las culturas indígenas de Brasil y otras partes de la Amazonía. Se le describe como una gigantesca serpiente luminosa o un grupo de ojos de fuego que flotan en el aire, a veces con un cuerpo transparente que deja ver la luz a través de él. Su tamaño varía en los relatos, desde unos pocos metros hasta proporciones colosales, capaz de engullir animales enteros o incluso árboles.
El origen de la boitatá es tan antiguo como la propia selva. Una de las versiones más populares cuenta que, tras un diluvio devastador que sumió la región en la oscuridad, las criaturas de la selva comenzaron a morir. La boitatá, una serpiente gigante que había sobrevivido, decidió devorar los ojos de todos los animales muertos para acumular la luz y el fuego en su interior, con el fin de iluminar el mundo y ahuyentar la oscuridad y la podredumbre. Al hacerlo, adquirió un poder sobrenatural, convirtiéndose en una guardiana de los campos, los ríos y los bosques, especialmente en épocas de sequía o de inundaciones, cuando la amenaza de incendios y desastres es mayor. Otros relatos la vinculan con almas en pena de antiguos guerreros o chamanes que fueron transformados en esta criatura para seguir protegiendo sus tierras. Las manifestaciones de la boitatá son siempre visuales y perturbadoras. Aparece principalmente por la noche, en áreas húmedas como ríos, lagunas, pantanos o campos inundados. Su cuerpo luminoso se desliza silenciosamente, emitiendo un brillo intenso que ilumina el entorno por momentos. Los que la han visto afirman que su luz puede hipnotizar, cegar temporalmente o provocar alucinaciones. Se dice que la boitatá ataca a quienes provocan incendios forestales, a los que talan árboles sin piedad, a los que pescan de forma irresponsable o a los que causan cualquier tipo de daño al ecosistema. Persigue a los pirómanos, enrollándose alrededor de ellos y apretándolos hasta asfixiarlos o hacerlos enloquecer de miedo, o simplemente los guía a un lugar del que no pueden escapar. Los testimonios de los ribereños y campesinos hablan de ver bolas de fuego que flotan en el aire o una estela luminosa que se mueve a gran velocidad sobre el agua, a veces con forma de serpiente, otras solo como un punto brillante. Muchos han relatado cómo sus animales han sido asustados por su presencia, o cómo las hogueras que encendieron en lugares prohibidos fueron extinguidas misteriosamente por una fuerza invisible, o un soplo gélido que apaga las llamas sin dejar rastro. La advertencia es clara: si ves una luz extraña que se mueve por la noche en la selva, especialmente cerca del agua, no la sigas. No intentes acercarte, porque su calor no es de fuego común, sino de un fuego espiritual que puede consumir tu alma. Algunos dicen que para evitar su furia, uno debe cerrar los ojos y contener la respiración si la ve, pues así la boitatá no te identificará como una amenaza y pasará de largo. La boitatá es un recordatorio de que la naturaleza tiene sus propios mecanismos de defensa y que el fuego en la Amazonía no es solo destrucción, sino también una fuerza mística. ¿Será un fenómeno natural, alguna forma de gas ignis fatuus o una bioluminiscencia inusual, magnificada por el temor? ¿O es la manifestación de la ira de la selva, un espíritu guardián que se alza contra la destrucción? La próxima vez que te encuentres en la oscuridad del monte y veas un destello de luz inusual danzar en la distancia, piensa 2 veces antes de seguirlo, porque la luz en la Amazonía puede no ser un guía,
sino una advertencia ancestral. Y mientras los ecos de las ciudades perdidas resuenan en la selva y sus guardianes etéreos velan sobre sus secretos, la Amazonía nos confronta con otro espíritu, uno que no busca riquezas ni protege lugares específicos, sino que es la encarnación de la justicia salvaje, el vengador de la fauna. Imaginen la escena. Un cazador furtivo se adentra en la selva, con la codicia en sus ojos, buscando abatir animales por diversión o lucro, sin respetar el delicado equilibrio de la vida. El aire se vuelve denso, los sonidos de los animales se apagan y una presencia invisible pero palpable comienza a acecharlo. El corazón del cazador se acelera no por el esfuerzo, sino por un miedo primario que lo paraliza. Es en esos momentos, cuando el depredador se convierte en presa, que la selva libera a su protector más temible, el Anhangá. La leyenda del Anhangá es profundamente arraigada en las culturas indígenas de Brasil y Paraguay, especialmente entre los tupí guaraníes. Se le describe como un espíritu protector de los animales, una entidad que toma la forma de un venado blanco, de ojos rojos y brillantes, tan etéreo que parece flotar, o a veces la forma de un ciervo sin cuernos, pero con un aura sobrenatural. Su nombre, Anhangá, en la lengua tupí, significa algo así como alma inquieta o demonio. Sin embargo, no es un demonio en el sentido occidental, sino una fuerza de la naturaleza, un espíritu de la justicia divina. Su origen se remonta a los tiempos en que los animales, indefensos ante la crueldad humana, suplicaron a los dioses por un protector. Y así, de la propia esencia de la vida salvaje y del grito de las víctimas inocentes, surgió el Anhangá, una entidad que opera desde las sombras, observando y esperando el momento justo para actuar. No es un espíritu que busca el enfrentamiento directo con todos los humanos, sino que se enfoca en aquellos que demuestran una falta total de respeto por la vida animal, cazando sin necesidad, torturando o exterminando especies. Las manifestaciones del Anhangá son sutiles, pero inexorables. Se presenta primero como un señuelo. Un cazador ve un venado blanco, inusualmente dócil y fácil de rastrear. Este venado no es más que una ilusión, una trampa. El cazador lo sigue, adentrándose más y más en la selva, hasta que se encuentra completamente perdido y desorientado. Entonces el Anhangá se revela en su verdadera forma. A veces, un venado fantasmal que lo mira fijamente con ojos incandescentes. Otras veces, una figura sombría que lo persigue sin emitir sonido, o una voz que susurra advertencias en su mente. Su objetivo es infundir terror, locura o hacer que el cazador se pierda sin remedio, muriendo de hambre o sed. Se dice que el Anhangá también puede adoptar la forma de cualquier animal en peligro para protegerlo, o incluso volverse invisible para pasar desapercibido hasta el momento de la venganza. Los testimonios de los pocos cazadores furtivos que han sobrevivido a un encuentro con el Anhangá hablan de haber sido perseguidos por un miedo irracional que los llevó a la desesperación, de haber visto apariciones que los enloquecieron, o de haber caído en trampas naturales que la selva
bajo la influencia del espíritu, cerró a su alrededor. Los chamanes aconsejan que antes de cazar siempre se debe pedir permiso a la selva y a sus espíritus, y solo tomar lo necesario para la subsistencia. Si matas por deporte o por codicia, el anangá te encontrará. Se dice que si un cazador ve un venado blanco en el crepúsculo, debe bajar el arma y alejarse, pues es una advertencia directa del espíritu. Ignorarla es sellar su destino a una perdición solitaria en la inmensidad verde. El anangá no es un fantasma que asusta, sino una fuerza que equilibra, una entidad que recuerda a los humanos que no son los únicos habitantes de la tierra, y que la vida de los animales tiene un valor intrínseco. ¿Es una superstición para promover la caza sostenible? ¿O es una realidad espiritual, la personificación de la venganza de la naturaleza contra quienes la maltratan? La próxima vez que te adentres en la selva o que veas a un animal, recuerda que hay ojos invisibles observando y que la justicia de la naturaleza puede ser tan silenciosa como letal. Mientras los ecos de las ciudades perdidas resuenan en la selva y sus guardianes etéreos velan sobre sus secretos, la Amazonía nos confronta con otro espíritu, uno que no busca riquezas ni protege lugares específicos, sino que es la encarnación de la justicia salvaje, el vengador de la fauna. Imaginen la escena. Un cazador furtivo se adentra en la selva, con la codicia en sus ojos, buscando abatir animales por diversión o lucro, sin respetar el delicado equilibrio de la vida. El aire se vuelve denso, los sonidos de los animales se apagan y una presencia invisible pero palpable comienza a acecharlo. El corazón del cazador se acelera, no por el esfuerzo, sino por un miedo primario que lo paraliza. Es en esos momentos, cuando el depredador se convierte en presa, que la selva libera a su protector más temible, el anangá. La leyenda del anangá es profundamente arraigada en las culturas indígenas de Brasil y Paraguay, especialmente entre los tupí guaraníes. Se le describe como un espíritu protector de los animales, una entidad que toma la forma de un venado blanco, de ojos rojos y brillantes, tan etéreo que parece flotar, o a veces la forma de un ciervo sin cuernos, pero con un aura sobrenatural. Su nombre, Anangá, en la lengua tupí, significa algo así como alma inquieta o demonio. Sin embargo, no es un demonio en el sentido occidental, sino una fuerza de la naturaleza, un espíritu de la justicia divina. Su origen se remonta a los tiempos en que los animales, indefensos ante la crueldad humana, suplicaron a los dioses por un protector. Y así, de la propia esencia de la vida salvaje y del grito de las víctimas inocentes, surgió el anangá, una entidad que opera desde las sombras, observando y esperando el momento justo para actuar. No es un espíritu que busca el enfrentamiento directo con todos los humanos, sino que se enfoca en aquellos que demuestran una falta total de respeto por la vida animal, cazando sin necesidad, torturando o exterminando especies. Las manifestaciones del anangá son sutiles, pero inexorables. Se presenta primero como un señuelo. Un cazador ve un venado blanco, inusualmente dócil y fácil de rastrear.
Este venado no es más que una ilusión, una trampa. El cazador lo sigue, adentrándose más y más en la selva, hasta que se encuentra completamente perdido y desorientado. Entonces, el anangá se revela en su verdadera forma, a veces un venado fantasmal que lo mira fijamente con ojos incandescentes, otras veces una figura sombría que lo persigue sin emitir sonido, o una voz que susurra advertencias en su mente. Su objetivo es infundir terror, locura o hacer que el cazador se pierda sin remedio, muriendo de hambre o sed. Se dice que el anangá también puede adoptar la forma de cualquier animal en peligro para protegerlo, o incluso volverse invisible para pasar desapercibido hasta el momento de la venganza. Los testimonios de los pocos cazadores furtivos que han sobrevivido a un encuentro con el anangá hablan de haber sido perseguidos por un miedo irracional que los llevó a la desesperación, de haber visto apariciones que los enloquecieron, o de haber caído en trampas naturales que la selva, bajo la influencia del espíritu, cerró a su alrededor. Los chamanes aconsejan que antes de cazar siempre se debe pedir permiso a la selva y a sus espíritus, y solo tomar lo necesario para la subsistencia. Si matas por deporte o por codicia, el anangá te encontrará. Se dice que si un cazador ve un venado blanco en el crepúsculo, debe bajar el arma y alejarse, pues es una advertencia directa del espíritu. Ignorarla es sellar su destino a una perdición solitaria en la inmensidad verde. El anangá no es un fantasma que asusta, sino una fuerza que equilibra, una entidad que recuerda a los humanos que no son los únicos habitantes de la tierra y que la vida de los animales tiene un valor intrínseco. ¿Es una superstición para promover la caza sostenible? ¿O es una realidad espiritual, la personificación de la venganza de la naturaleza contra quienes la maltratan? La próxima vez que te adentres en la selva o que veas a un animal, recuerda que hay ojos invisibles observando y que la justicia de la naturaleza puede ser tan silenciosa como letal. Si la selva es un lienzo de vida y misterio, sus sonidos son la banda sonora de lo inexplicable, y hay un silbido que, una vez escuchado, jamás se olvida, perforando el alma con una frialdad sobrenatural. Imaginen la inmensidad de la noche amazónica, una oscuridad tan profunda que sólo las luciérnagas y el brillo fugaz de algún ojo animal la rompen. El aire se carga de humedad y el silencio de la selva parece contener el aliento. De repente, de la lejanía, surge un silbido, sutil al principio, luego más cercano y penetrante, un sonido que te persigue, que se burla de tus miedos y que extrañamente te invita a seguirlo hacia la perdición. Es el llamado escalofriante del tunche. La leyenda del tunche es una de las más extendidas y temidas en la Amazonía peruana y ecuatoriana, un fantasma o espíritu maligno que se manifiesta principalmente a través de un silbido característico. Se le describe como un alma en pena, un espíritu errante que vaga por la selva. Su origen es objeto de diversas interpretaciones. Algunos dicen que es el alma de una persona que murió en la selva de forma violenta o trágica.
sin haber recibido una sepultura adecuada, condenada a vagar eternamente. Otros relatos sugieren que es el espíritu de alguien que cometió grandes pecados en vida, como asesinatos o profanaciones de la naturaleza, y que su condena es buscar redención a través del sufrimiento ajeno, o simplemente es un espíritu burlón que se alimenta del miedo humano. No tiene una forma física definida, es más bien una presencia, una sombra, aunque a veces se le describe como una figura oscura o una silueta que se mueve entre los árboles. Su poder radica en el sonido, un silbido que puede imitar diferentes tonos y volúmenes, capaz de confundir y atemorizar a cualquiera que lo escuche. Las manifestaciones del Tunche son casi exclusivamente auditivas. El silbido es su marca distintiva. Comienza lejos, apenas perceptible, y a medida que se acerca, se vuelve más fuerte y agudo. Si el silbido es fuerte y cercano, significa que el Tunche está lejos. Pero si es débil y lejano, cuidado, significa que está muy cerca de ti, justo a tu lado, observándote. Los testimonios de quienes lo han escuchado y que lograron sobrevivir a la experiencia relatan que el sonido es tan perturbador que puede causar fiebre, escalofríos, parálisis temporal por el miedo o incluso la muerte si la víctima se asusta demasiado y sufre un ataque al corazón. Se dice que el Tunche persigue a los viajeros solitarios, a los que se atreven a caminar por la selva de noche o a aquellos que han cometido algún acto de maldad. Su objetivo es hacerlos perder la razón con su silbido constante, guiándolos a precipicios, pantanos o lugares de donde no puedan escapar. Los exploradores y madereros que regresaron de la selva con ataques de pánico o fiebres inexplicables a menudo son señalados por los lugareños como víctimas del Tunche. Los ancianos y chamanes de las comunidades indígenas advierten que bajo ninguna circunstancia se debe responder al silbido del Tunche ni intentar buscar su origen, pues eso solo lo animará a acercarse más. La única forma de protegerse es ignorarlo por completo, rezar, o si es posible, encender una hoguera, pues se cree que el fuego lo mantiene a raya. Algunos dicen que también puedes arrojar objetos pequeños en su dirección para confundirlo y hacer que se aleje. El Tunche es un espectro de la noche amazónica, una manifestación del miedo inherente a lo desconocido y al vasto e implacable territorio selvático. Es la manifestación de un alma en pena o un recordatorio de los peligros ocultos de la selva y la importancia de no aventurarse sin precaución. La próxima vez que la oscuridad te envuelva en algún rincón remoto y escuches un silbido que no parece de este mundo, recuerda que no todos los sonidos en la selva son de animales o del viento. Algunos son las voces de quienes quedaron atrapados para siempre entre sus árboles, buscando compañía en la soledad de la noche. Finalmente, en el corazón de la Amazonía, donde los ríos son las arterias de la vida y los mitos se entrelazan con la geografía, emerge un relato de creación y poder, una fuerza elemental que modeló el paisaje y que aún se manifiesta en las profundidades de sus aguas. Dejen que su imaginación se eleve por encima del dosel arbóreo y contemplen los ríos sinuosos
que serpentean como venas por la inmensidad verde. Es en las profundidades de esos cauces, en los recodos más oscuros y en los desfiladeros submarinos, que reside la imponente presencia de la cobra grande. La cobra grande, conocida también como Boyoshu o Mae d'Agua, es una de las figuras más poderosas y antiguas de la mitología amazónica, especialmente en Brasil. Se la describe como una serpiente acuática de proporciones titánicas, tan inmensa que su cuerpo puede formar islas, meandros de ríos o incluso montañas. Su piel es brillante, con escamas que reflejan todos los colores del arco iris, y sus ojos, dicen, son como dos lunas llenas que iluminan las profundidades. La leyenda cuenta que la cobra grande es una de las primeras criaturas que existió, nacida de los mitos de creación de los pueblos indígenas. En algunas versiones se dice que es una de las hijas del Gran Espíritu, enviada a la tierra para dar forma a los ríos, los lagos y las cascadas, y para ser la guardiana de las aguas dulces. En otras, es una entidad que devoró a otras serpientes míticas para absorber su poder, volviéndose invencible. Se cree que la cobra grande duerme en el fondo de los ríos y lagos, y cuando se mueve, provoca maremotos, corrientes subterráneas y cambios en el curso de los afluentes. Es un ser dual, protectora de la pureza de las aguas y dispensadora de fertilidad, pero también una fuerza destructiva capaz de hundir embarcaciones y devorar a los incautos que no la respetan. Su poder es tan vasto como la Amazonía misma, una encarnación del equilibrio y el caos natural. Las manifestaciones de la cobra grande son a menudo de gran escala y notorias. Su paso es marcado por una repentina turbulencia en el agua, la formación de grandes olas en ríos que deberían ser tranquilos, o la aparición de bancos de arena y nuevas islas de la noche a la mañana. Los pescadores y navegantes que han tenido la desdicha de presenciar su despertar hablan de ver un brillo multicolor en las profundidades del agua, como un arco iris submarino, antes de que una porción colosal de su cuerpo emerja, semejando una montaña en movimiento, o un tronco de árbol flotante de dimensiones inverosímiles. Se dice que la cobra grande puede emitir un sonido grave y retumbante desde las profundidades, que no es un rugido, sino un lamento o un aviso, capaz de hacer vibrar la madera de las embarcaciones. Si se siente amenazada, o si los humanos profanan sus aguas con polución o destrucción indiscriminada, la cobra grande puede desatar su furia. Es capaz de volcar botes con un simple movimiento de su cola, de crear remolinos tan potentes que succionan todo hacia el abismo, o de cegar a sus víctimas con el brillo de sus ojos. Los ancianos y los chamanes aconsejan a los navegantes ofrecer ofrendas de tabaco o maíz antes de emprender un viaje por ríos desconocidos, y de jamás arrojar basura o contaminar el agua, pues eso despertaría la ira de la cobra grande. También se dice que si se ve una isla que no estaba allí antes, o un cambio repentino en el curso del río, es mejor evitar ese lugar, ya que podría ser el cuerpo durmiente de la gigantesca serpiente. La cobra grande es un testimonio viviente del poder indomable de la naturaleza amazónica, una fuerza primordial que recuerda a la humanidad su pequeñez frente a los misterios del mundo. Es una criatura mítica,
una metáfora de las poderosas inundaciones y los cambios geográficos de la Amazonía? ¿O es una bestia real, ancestral y aún no descubierta por la ciencia moderna? La próxima vez que te encuentres navegando por los grandes ríos de la Amazonía y sientas un movimiento inusual bajo la quilla de tu embarcación, recuerda que las aguas no solo fluyen, también respiran, y en sus profundidades algo inmenso podría estar despertando de un sueño milenario. Hemos viajado juntos por los meandros más oscuros y los senderos más silenciosos de la Amazonía, desentrañando relatos que se transmiten de generación en generación, susurrados al calor de las fogatas y al arrullo de los ríos. Desde el burlón Curupira hasta la colosal Cobra Grande, desde el etéreo Anangá hasta los invisibles guardianes de El Dorado, hemos explorado un universo donde la naturaleza no es solo flora y fauna, sino una entidad viva, con su propia conciencia, sus protectores y sus castigadores. Cada historia que hoy compartimos es un eco de la profunda conexión que los pueblos indígenas tienen con su entorno, una sabiduría ancestral que nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande, mucho más antiguo y mucho más misterioso de lo que nuestra mente occidental puede comprender. Estas leyendas no son meros cuentos, son advertencias, códigos de conducta y puentes hacia lo desconocido. Serán simples mitos, frutos de la imaginación humana, frente a la inmensidad y el peligro de la selva? ¿O habrá una verdad más profunda en cada silbido, en cada sombra, en cada criatura que se niega a ser capturada por la ciencia moderna? La Amazonía sigue siendo un enigma, un vasto pulmón del mundo que respira con el aliento de lo inexplorado y lo inexplicable. Nos desafía a creer, a dudar y sobre todo a respetar su poder. Gracias, valientes exploradores de lo oculto, por acompañarme en este fascinante viaje a las entrañas de la Amazonía inexplorada. Si estas historias han encendido la chispa de la curiosidad en tu espíritu, o si sientes que la selva te ha susurrado algo esta noche, te pido que nos regales un me gusta para que más guardianes de secretos como tú descubran nuestro canal. Suscríbete para no perderte futuras expediciones a los rincones más misteriosos de nuestro planeta. Y por supuesto, déjanos un comentario. ¿Cuál de estas leyendas te ha impactado más? ¿Conoces alguna otra historia oculta en la Amazonía que te gustaría que exploráramos? Tu voz es el eco que da vida a nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima. Que los misterios te encuentren, pero que no te atrapen.